Buenas noches amigos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a la cava del Club Unión para que tengamos una linda noche sin tregua. Usted se ha puesto a pensar sobre usted joven, cómo en las campañas electorales es instrumentalizado, cómo los jóvenes no tienen el espacio que se merecen, sobre todo aquellos que se han preparado, que ya tienen criterio académico y práctico. Los jóvenes muchas veces son utilizados solamente en el momento de la campaña electoral, cuando son importantes para la política, para ese mundo electoral. Pero luego de que su candidato gana las elecciones, que entra al mundo de lo político, de la toma de decisiones, el joven prácticamente es marginado. Ha tenido el joven en los últimos años una importancia meramente económica, ¿sí? Su valor es económico porque suma en una campaña electoral, pero no desde el punto de vista de la importancia del aporte que puede hacer a la sociedad. El joven tiene que valorar su voto y su participación electoral, porque si no estaríamos en aquella disyuntiva de si la juventud será un estado de ánimo, será una etapa de la vida o será una enfermedad que con el tiempo se cura. Ya regresamos. Regresamos a la cava, amigos, para arrancar la noche sin tregua. Yo regañaba un poco ahora, pensando en voz alta a los jóvenes, pero de paso me decidí a hacer un programa sobre jóvenes. He invitado a dos jóvenes exitosos que ya han estado involucrados en política para hablar de la participación del joven en la política. Uno de ellos es Miguel Guillén, que le damos un aplauso de bienvenida. Miguel es no solamente un profesional en Derecho, sino que también ha tenido mucho que ver con la persona joven y la lucha sobre ese espacio, y pues ha estado en posiciones en la municipalidad y es muy activo en el Partido de Liberación Nacional. El otro que voy a invitar es un muchacho muy activo del Partido Acción Ciudadana, es administrador de negocios, es regidor en Pérez Celedón y también ha estado en mucho de las luchas de los jóvenes. Me refiero a don David Araya. Bienvenido, David. Un placer. Muchas gracias. Buenas noches. Con estos dos jóvenes le vamos a bajar la edad promedio de los últimos programas de Noche sin Tregua. Ya regresamos. Cuando es su casa, todo se disfruta. Aproveche para tener la suya con el Banco Nacional, que ofrece excelentes condiciones y las tasas más competitivas. Llámenos al 2211-2000 y empiece a disfrutar de su casa. Banco Nacional, en crédito hipotecario más cerca de usted. Banderazo en el 55, chilla, llantas en el 57, doblan en el 58, en la mirada de Te Venceré en el 59, aprieta botón de turbo nitro especial plus en el 60, acelera y llega primero en el 62. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13,950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Perdone que lo señale, pero yo creo que usted merece que yo lo señale. Porque ¿cuántas veces usted ha hablado de recambio? Que en la política costarricense necesita rejuvenecerse, que necesita caras nuevas, y aparecen figuras nuevas y usted las desdeña, no les da importancia, y dice, no, esa no, porque nadie lo conoce, porque ocupamos una figura trascendental, un líder histórico. Usted mismo es culpable de muchas veces de no darle espacio a los jóvenes. Como decía yo en la presentación, he invitado a dos jóvenes que creo, porque les conozco, que son muchachos exitosos, que merecen una oportunidad en la política nacional y que han venido haciendo un trabajo tesonero en sus comunidades y en sus partidos políticos. Hoy, en esa necesidad de recambio, ustedes dos que han estado en movimientos de la persona joven, que han estado interesados en ayudar al Ministerio de Cultura para que haya más espacio para los jóvenes,
Les pregunto a ambos para arrancar, ¿cuál es la inquietud más grande política que puede tener el joven hoy en día? Miguel. Bueno, buenas noches. Bienvenido. Muy amables. Yo creo que no es solo una. Las preguntas, las inquietudes de esta generación son muchas y en mucho más ámbitos que de las anteriores generaciones más recientes. Si uno ve las generaciones de los 60, por ejemplo, había una serie de inquietudes y esta generación que nos gobierna hoy en día, por ponerlo de alguna forma, que es venida de esa década, contrasta, me parece, radicalmente con lo que nosotros necesitamos. Inclusive las respuestas que pedimos por mucho no nos las han brindado y ahora viene la etapa ya que yo quisiera visualizarla o la visualizo de esa forma. Ya no es una etapa de cuestionamiento ni de búsqueda de respuestas, sino que es de acción. Ya nosotros pasamos esa fase de esperar de que inclusive nuestros padres, que son los que están liderando un poco la dinámica política y social, nos brinden esa luz. Y creo que seguimos empantanados si guardamos esa perspectiva. Entonces, volviendo un poco a la intención de su pregunta, creo que nosotros quisiéramos un mundo más igualitario, un mundo más solidario, que de una vez por todas lo que se ha dicho, combate a la pobreza o acabar con la pobreza, se convierta en una realidad de una vez por todas, que de una vez por todas la mayor parte de nuestros conciudadanos tengan oportunidades reales de acceso a la salud, por ejemplo. Y creo que esas respuestas han venido maquilladas, un poco reformuladas de esta generación de los 50 que planteó toda una reforma social, pero en el fondo hemos planteado paliativos que no han ido a la raíz del cacho, como lo decimos en el pueblo, a lo costarricense. Y yo quisiera dar ese énfasis, Claudio y compañero. Creo que tenemos que buscar acciones y acciones nuestras. Las cosas van a empezar a cambiar cuando esta generación tome acciones y no espere respuestas y ya no espere más preguntas, porque creo que el planteamiento de lo que está mal lo tenemos suficientemente claro. Lo que hace falta es un poco más de acción y efectiva. Okay, gracias, Víctor. David. Definitivamente tengo que responderle con el cambio. Costa Rica durante muchos años trató de que la cosa caminara igualitariamente, pero yo sí he sido muy crítico y soy muy crítico con la generación que nos gobierna actualmente. Para mí la generación de estos expresidentes que estuvieron en la cárcel, la generación de, digamos, de Monge para acá, lo que hicieron fue como intentar cambiar el modelo de desarrollo de Costa Rica, provocando en ella un incremento en la desigualdad del país. Como jóvenes, si nos estamos metiendo en esto es porque queremos ver una forma diferente de hacer política, que como decías vos, que sea más igualitaria. Pero a más igualitaria hablamos inclusión de derechos humanos, mayor participación de los jóvenes, mayor gestión de los recursos del Estado para que se centren en la pobreza, ¿verdad?, que está tan olvidada en esto. Ahorita la clase política se está preocupando únicamente en la economía. Y como jóvenes vemos tantos compañeros, tantos amigos que se quedan excluidos de los procesos educativos que sinceramente uno se decepciona de lo que es y lo que nos han dado nuestros líderes políticos actuales. Cuando ingresamos a la política lo hacemos con la intención plena y clara de que esto cambie, de que no tengamos más presidentes que lo que se dedicaron fue a hacer esa matráfula de corrupción que terminó desgastando a todas las instituciones que hicieron grandes al Estado costarricense y que hoy de lo que tenemos son instituciones de mentiritas. Queremos ver una Costa Rica solidaria, queremos ver una Costa Rica en que el joven tome posesión y en eso nuestra intención es de que de una vez por todas entremos
pero quitando campos, entremos haciendo a un lado la generación esta que tenemos aquí actualmente. Yo creo que ya va de salida, y en el momento en que jóvenes como vos, jóvenes como la juventud del partido en la que estamos nosotros, que es bastante posicionada, de la Asamblea Nacional, tenemos cerca del 38% de los espacios, empezamos a tomar e incidir en esas decisiones nacionales. Tanto Miguel como vos, David, son jóvenes que tienen experiencia política porque han pasado por las municipalidades, ambos de dos cantones, les decía yo antes fuera de micrófono a ellos, dos cantones que han sido pujantes y que han representado mucho en la historia de este país, Pérez Celedón en el caso de David y San Ramón en el caso de Miguel. Pero ambos se han preparado, tienen conocimiento, uno en Derecho, otro en Administración. Yo siento personalmente, y voy a parafrasear en alguna medida a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía que la política es acción y que la acción son pasitos, ir dando pasitos, pero que esos pasitos deben ser dados en fraternidad, en comunidad, en forma conjunta. Ustedes conocen bien, porque viven en ese espacio de los jóvenes, a esas nuevas generaciones. ¿Ustedes creen que en esas nuevas generaciones exista la posibilidad de poder, a pesar de las diferencias ideológicas o de partidos, como vos del PAC o como vos de Liberación Nacional, que exista la posibilidad de que los jóvenes entiendan que antes de una bandera verde y blanco, de una roja y amarilla, hay una bandera que tiene tricolor, que es rojo, azul y blanco, y que es prioridad sobre cualquier intención partidista? ¿Existirá esa voluntad en los jóvenes? Sí, no, sí le existe. Hace 3, 4 años compartía yo con gran cantidad de jóvenes políticos en la Fundación Frederic Cheve, Movimientos de Cambio, y ahí convergimos gran cantidad de partidos políticos. Y lo que tenés vos ahí es que la mayoría tenemos claro que queremos una Costa Rica solidaria, la mayoría tenemos claro que la cosa está mal como está caminando, que las decisiones políticas no se están tomando adecuadamente, y lo que falta es olvidarnos de partidismos. O sea, por gastado que suene esa frase, siento que los jóvenes sí van con esta perspectiva de hacer la cosa diferente, de hacer la toma de decisiones más expedita y de que el tema ideológico se haga de una vez a un lado. Tengamos claro que Costa Rica nunca ha sido un país de izquierda. Nosotros, a pesar de que hay una corriente importante de izquierda acá, cuando se le nombra a alguien que es comunista, inmediatamente los señores que votan salen corriendo, ¿verdad? Igual pasa cuando la gente se define muy de derecha, ¿verdad? Correcto. Costa Rica no es de extremos, no es de extremos, y por ahí tenemos que tener una política a la tica, donde sepamos ponernos de acuerdo. Es fácil poner de acuerdo a los jóvenes hoy en día, en tu convivencia en el Ministerio de Cultura, en ese trabajo que se hizo, igual que Miguel, perdón, que David. Pues vamos a ver, creo que faltan elementos para poder llegar a ese gran objetivo. Creo que esta generación adolece de un elemento esencial, y es que se reconozca como generación y que busque elementos comunes, y a partir de esos elementos comunes empezar a empujar una serie de iniciativas. Las etiquetas, como todas las del racismo, en la parte ideológica generan violencia, porque al final usted es liberacionista, yo soy del PAC, y hay una confrontación. Solo ese etiquetado ya genera una polarización, un distanciamiento. Entonces creo que esta generación es un poco más noble desde el punto de vista que esas etiquetas las relaja y ya no ve esas contradicciones del pasado reciente como un mar de diferencias, sino que, dado que nuestro sistema político está basado en partidos políticos, tiene una base a partir de la cual la representatividad se logra según los partidos políticos lo incentiven, lo motiven y lo planteen. Vamos a tener esa etiqueta siempre, obviamente, y esas hay que defenderlas, porque yo quisiera después conversar un poco más ampliamente. Los partidos políticos están siendo seriamente amenazados por una serie de grupos de poder dentro de Costa Rica, y no podemos renunciar a la estructura partidaria, pero de cierta forma esa etiqueta nos ha distanciado y nos sigue distanciando. Ahora, tiene las características este joven, o la persona joven, o la gente joven,
de esta generación para poder enrumbar esto, por lo menos mayoritariamente, en una reforma social, en un nuevo replanteamiento de los derroteros del país? Creo que sí, porque creo que estamos de acuerdo en el tema de protección a la naturaleza. Ahí no hay un color. Hay como que hay mucha identificación. Sí, ahí no hay un color verde y blanco, no hay un color del PAC para proteger un parque nacional. No hay una forma liberal, conservadora o comunista de proteger a la Caja del Seguro Social. Entonces creo que hay elementos comunes que, más allá de lo que los partidos inclusive planteen, nos unen, y yo creo que podemos, pero tenemos que reconocerlo y tenemos que bajar un poco el tono de agresividad y de confrontación. No podemos seguir la línea de los líderes tradicionales políticos que nos han enseñado que las campañas políticas se ganan a base de insulto, de polarización, de marginación, a base... Y eso lo pide el ciudadano a gritos. Ahora, en ese tema que tocaba Miguel, David, ambos, en los años 60, las grandes luchas de la juventud en Roma, en Praga, en París, eran sobre el aspecto de la esperanza. La política generaba esperanza. Hoy la política no genera esperanza, y los grandes movimientos jóvenes en la mayoría de los países del mundo es por la indignación. La gente está indignada de los políticos. Antes, el joven, a sabiendas de un estado de bienestar, lo que exigía cada día era más beneficios y tenía la esperanza de que los políticos se lo dieran. Yo no veo, ahora que Miguel tocaba el tema, a los partidos políticos nuestros muy preocupados por la formación de los jóvenes. Más bien siento que los jóvenes son, lo decía antes del programa, muy instrumentalizados para las campañas electorales. Hay dos temas: muchos jóvenes se meten en política porque no tienen nada que hacer y creen que es un espacio interesante para hacer algo. Otros se forman y, como están muy formados, sienten que los partidos políticos no son instituciones como ellos esperaban o soñaban, y entonces salen desilusionados. ¿Cómo hacer para buscar ese equilibrio entre esos jóvenes que buscan un espacio y los otros que se han formado para gobernar? ¿Cómo llamar a un joven a participar cuando se le toma en cuenta en los partidos políticos es a la plena campaña, quizá para que sirvan de guías o de miembros de mesa, pero a la hora de las decisiones importantes de los partidos es gente completamente inferior? O sea, el joven no es visto como un tomador de decisiones, el joven es visto en el tanto de que te sirve para jalar votos, pero no para participar como delegado, pero no para participar como candidato, porque inmediatamente es descalificado por la falta de conocimientos, estudios. Sí, ellos saben mucho y él no sabe nada. Entonces, le falta experiencia. Entonces, don Claudio, aquí siento que el joven sí está indignado con mucha razón, tiene que seguir indignado, y es una fuerza política de esa indignación que en algún momento debe hacer despertar a los partidos políticos. Yo no estoy en contra de que el joven sienta indignación o malestar con los partidos. No, eso es bueno. Eso es bueno porque va a ayudar a estas personas que están en estas cúpulas a darse cuenta de que la realidad no es como se las pintan los grandes ideólogos de sus partidos. El joven costarricense tiene una agenda clara, y esa es la de los derechos humanos. Si vos ves la mayoría de jóvenes que están ingresando a la política o que se animan a estar en esto, pues entran haciéndose campo con los codos y tienen una agenda de lo de la igualdad de derechos para las personas con diversidad sexual, tienen una agenda de, digámosle también, lo de los derechos para del aborto terapéutico, como gusten llamarle, y otro tipo de asuntos que bueno, a las personas mayores inmediatamente les escandaliza, pero es que la sociedad costarricense tiene que ir evolucionando. Pero no han querido los jóvenes en ese tema que toca David, querer cambiar muy pronto esos conceptos en una sociedad que todavía sigue teniendo un alto grado de conservadurismo, y hay jóvenes que tal vez por su juventud quieren imponer temas que todavía la sociedad no está preparada. Yo digo siempre que alguna gente habla de la juventud como un estado de ánimo, otros dicen que es una etapa de la vida, pero a veces yo fui joven también, igual que ustedes, y a veces creo que también hay algunas cosas de la juventud que son enfermedad y que con el tiempo se curan, ¿verdad? Cuando uno empieza a moderar un poco más las cosas y se da cuenta de que el mundo no es solo de los jóvenes, que a la hora que yo voy a tomar una decisión tengo que incorporar también a otras generaciones que están en la sociedad,
que también requieren un recambio más pausado, más consensuado, y no es de golpe como que los jóvenes a veces lo quieren. Sí, ve que de una u otra forma, cuando empezamos a hablar de gente joven acá, ya hacemos una discriminación. Nos ponemos de frente, ya hemos mencionado aquí la generación de los 60, yo creo, los tres creo, hemos hecho una breve mención. Cuando analizamos esos temas, yo me pongo de frente a esa generación de una vez, porque fue una generación que creó una gran expectativa, vendió un discurso hippie, muy atractivo, espiritual, conectado con la naturaleza, conectado con... Y eran jóvenes que lo tenían todo, tenían educación, trabajo, el Estado les daba todo. Sí. Hoy en día es diferente. Sí, tenían tiempo para disfrutar los placeres de la vida, que los disfrutaron muy bien aparentemente. Bueno, pero resulta ser que los tenemos ahora. Los hippies de aquel momento son ahora unos bohemios burgueses. Esos son. Siguen con en el fondo, digamos, los mechudos, a los que les quedó pelo, pero ya sin ninguna ambición de cambio, sin ninguna ambición transformadora. Ya ahora, cuidado y si no, se nos disiparon en yuppies y demás. Entonces, yo quisiera alejarme un poco de ese discurso porque nos pone de frente y genera... si estamos hablando que hay que bajarle un poco el tono a la confrontación y a la polémica, yo creo que tenemos que tener cuidado por ahí. Cuando uno empieza en política, cuando uno, por lo menos en el caso mío, cuando uno estaba en secundaria, no estaba cerca del FES, y me acuerdo que dimos luchas cuando... se vino aquella reforma histórica que pretendía reducirle en gran parte algunas conquistas históricas al régimen de pensiones de los educadores, y desfilamos por muchos días acá y demás. Y, bueno, cuando uno comenzaba a henchírsele el corazón en aquel momento de espíritu político y de cariño por, revolucionario y todo aquel idealismo bonito, llega un momento determinado en que usted tiene que comenzar a hacer fila en los partidos políticos. Y ahí empieza el problema. Empieza el problema porque ahí usted comienza a ser domesticado. Lo domestican. Bueno, muy bien, usted va a participar, pero las reglas de la participación aquí son estas. Ok, existe un proceso, en el caso de Liberación, un proceso distrital donde, si usted quiere ser diputado, gana las distritales. O por lo menos participe. Eso no le da ninguna garantía, además, si las gana. Si gana la cantonal, tampoco tiene ninguna garantía, pero tiene que ganarla. Y ahí va. Y en el último cuarto de hora, te imponen un candidato que nunca participó y ni tan siquiera es... Mire, ya ha pasado en el cantón mío, por ejemplo en San Ramón, que han elegido gente que no vive ni tan siquiera de ahí, que de pronto el papá era de ahí. Entonces esa afinidad hace que... Bueno, entonces ese proceso de domesticación comienza a desinflarle a usted ese corazón que se hinchó de ilusión y de idealismo y de convicciones bonitas, y más que bonitas, me parece que son reales y tangibles. Me parece que si el ser humano y el político pierde eso, es otra cosa, es empresario, es otra cosa, empresario metido en política, o es otra cosa, pero no es político. El político es idealismo y convicción. Si no tiene eso, no debe estar. Cuando es su casa, todo se disfruta. Aproveche para tener la suya con el Banco Nacional, que ofrece excelentes condiciones y las tasas más competitivas. Llámenos al 2211-2000 y empiece a disfrutar de su casa. Banco Nacional, en crédito hipotecario más cerca de usted. Batean la bola en el 45. Caen el aro en el 46. Es golpeada de revés en el 47. La atrapan en el 48. Y es rematada en el 51. Todo esto está pasando ahora en Telecable. Desde 89 canales con todo el entretenimiento. Por solo 13,950 colones. Llama ya 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet.
Pero en eso que vos estás diciendo, Miguel, y le pregunta David, la política está muy desprestigiada. Hay algunos que vivimos enamorados de esto y algunos que estamos en esta quijotada para levantarle a la política el nivel y que sea con P mayúscula. Ese ha sido mi esfuerzo en este programa. Y lo resalto porque tengo que hacerlo. Yo creo en la política como esa disciplina única que puede ponernos de acuerdo. Pero los jóvenes no creen en la política. Los jóvenes están más interesados en un mundo muy globalizado, muy mercantilizado, de superarse a nivel personal, pero no como sociedad. ¿Cómo sumar jóvenes en Pérez Celedón, en San Ramón, David, en el PAC, en Liberación, en la Unidad? ¿Cómo sumar jóvenes en un momento en que la disciplina como tal ha caído en descrédito? Por lo que decía Miguel, algunos llegan, hay una gerentocracia, ¿verdad?, en este país que no saben, no encuentran el momento de pasar de políticos a sabios, sino que quieren seguir toda la vida siendo políticos y no dan espacio para la gente joven. ¿Cómo hacer para...? Hay reglas. Ahí en Pérez Celedón tenemos un dicho que dice más o menos como el que se mete en política que aguanta. Y es que inmediatamente usted pone su nombre a cualquier cosa, va a generar anticuerpos, enemigos, gente que te quiere y gente que no te apoya en lo más mínimo. El liderazgo joven en especial genera recelo, sobre todo en las personas adultas. El joven a la hora de ingresar a un partido debe tener claro que no es fácil, o sea, que va a tener su gente en contra, que va a estar siendo visto como la mascota del partido, pero que eso no es obstáculo para empezar a trabajar. Mire, cuando yo fui electo regidor por primera vez a los 20 años. Ahora estás de presidente, ¿verdad? Si no me equivoco. Ahora estoy de presidente municipal. De la gente se quedó asombrada, se quedó asustada. ¿Qué edad tienes vos, David? Ahorita tengo 28. ¿Qué está haciendo este muchacho ahí de regidor, habiendo montones de dirigentes más preparados? Pero bueno, nosotros no contamos con esa experiencia o con ese currículum que nos respalde, pero a base de ímpetu, a base de trabajo, creo que nos podemos ganar las cosas. Si yo no hubiese hecho un buen papel en esos 4 años anteriores, de seguro no me hubiera reelecto como regidor, o no estaría ahorita en la presidencia municipal. Pero lo que tenemos que hacer es demostrar. Y el joven en eso sí es muy impetuoso, tiene aún eso del idealismo, don Claudio, y aunque uno a veces tiende a aterrizarse con la experiencia o con la edad, ese idealismo nunca debe olvidarse. No, o sea, nunca. sus principios deben ser claros, ir adelante con ellos, y bueno, hay que tratar de no perderlos en todo este camino. Pero serán los principios en eso mismo, sí. David. Yo siempre, con aquel señor que está allá, siempre hago la presentación, aquella armadura, ¿verdad? ¿Serán los principios como esa armadura que son rígidos, inflexibles? Que la política no es eso, es un espacio para ponerse de acuerdo. Yo a veces siento, y los tengo ustedes dos aquí, que ambos partidos que ustedes representan se definen como socialdemócratas. Y pareciera que a veces hasta los temas más socialdemócratas sacan sus banderas particulares y por no darse créditos unos a otros no se ponen de acuerdo. La negociación en política es una premisa. Entonces, usted va a llegar ahí a cerrarse y a no escuchar a las partes, pues nada hace. Hay cosas que uno puede negociar y otras que no. Para mí, la ética en función pública no se negocia. Usted o mantiene la ética o es corrupto. Alguna de las dos. Y bueno, lo que sí se puede llegar es a acuerdos políticos para lo más necesario de las cosas. Decía Oscar Arias que uno en una negociación no obtiene lo que uno quiere, sino lo que puede. Es cierto. Y es muy cierto. Cuando se llega a una negociación muchas veces es criticada. A la gente no le gusta que se negocie, pero para llegar a acuerdos es la única forma. Ahora, el joven es muy temperamental, el joven no le gusta esas formas de hacer las cosas, pero pensarlo en lo diferente de la anarquía, y ya estamos viendo esos brotes de anarcos en el país, y eso no es bueno ni para Costa Rica. Yo personalmente, por ejemplo, ahora que tocas ese tema, viendo eso que pasó el 1 de mayo, y siendo yo profesor de la Universidad de Costa Rica, esos muchachos no representan ni siquiera al 1% de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? 1%. No son absolutamente representativos de los movimientos jóvenes. Yo tengo constante relación con jóvenes más que ustedes o como ustedes,
y veo una gran esperanza y una gran ilusión, pero hay un gran temor de profundizar en la política. Ahora, le pregunto a Miguel, ¿profundizar y meterse en la política para modificar o para que las cosas sigan igual? No, por supuesto para cambiar y para bien, porque pueden haber cambios y en negativo. En su momento en Europa se dieron cambios políticos al nacionalismo radical, ¿verdad? O al movimiento nazi, y esos fueron cambios que yo no... Pero es que yo no veo, ¿verdad? bueno, en esta asamblea legislativa actual no veo jóvenes, ¿verdad? Así como... No, Villalta... Ah, bueno, Villalta, sí. Es una excepción, me parece, que fue mi compañero de generación en la universidad, se los digo, porque él también estudió Derecho, él estuvo primero en el Consejo Universitario, yo después que él, y tuvimos confrontación, él representaba un partido de izquierda, en aquel tiempo Gente U, que tenía sus matices, pero bueno, era de izquierda, y yo creo que ha tenido un buen suceso, que les digo que he de reconocer que me parece que él ha tenido aciertos, desaciertos gravísimos. Por ejemplo, me parece que un joven, a pesar de ser joven, que esté en política y que tenga la investidura, no puede llamar a la gente a las montañas y a las armas. Me parece que eso ya está completamente superado. Pero ¿no será que Villalta tiene la ventaja por estar solo? ¿Cómo será un joven metido en una fracción de 11 o de 23? Es que yo solo puedo actuar con independencia, pero ya cuando usted está en un partido grande, formado, como PAC, como Liberación, eso sí hay una disciplina de no, eso sí es reto, eso sí es reto. Y el reto es mayúsculo. No, es reto porque vea las fracciones. Esta es una fracción muy particular, la de Liberación. Pero a pesar de esas particularidades, tiene gente de mucho peso, de mucha experiencia. Ahí está Fabio Molina 2 veces, está Luis Gerardo Villanueva 3 veces, está una Alicia Fournier, viceministra de la presidencia, exdiputada, etc. O sea, hay gente de peso ahí, hay gente que tiene... Y sobrepasar esa albarda, y ellos responden a una regeneración, ¿verdad? Ellos son cogeneracionales en alguna medida. Entonces, es un gran reto. Yo quiero volver a un punto. ¿Cómo hacer que los muchachos estén en política? ¿Y cómo se motiven por la política? Yo creo que están en política. Yo creo que los muchachos están participando. Pero muy sumisos. No, lo que pasa es que no están metidos en las estructuras de partidos. Y eso entonces les pierde caja de resonancia. El partido te da caja de resonancia, te da tribuna. Y en esa medida vienen los medios, vienen las oportunidades en prensa, pero en ese proceso también usted se va diluyendo, porque cada vez tiene que ir adaptándose al status quo de ese partido, al discurso dominante, ¿verdad? Y el discurso dominante por lo general difumina. Entonces, pero sí están en política. Yo no quiero renunciar a la idea de que no están, sí están. Lo que pasa es que no están aglutinados en una estructura partidaria. Y ahora que hablaba de los vínculos y de las cosas que nos familiarizan o que nos unen. Bueno, en el PAC hay una cantidad de gente joven, porque el PAC nació con una cantidad de gente joven extraordinaria y gente de muchísima capacidad. Eso le da un plus importantísimo, porque van a venir, a pesar de que veo que hay un problema de arriba, de alguien que lidere y que le dé sostenimiento a ese gran proyecto, que me parece que es un proyecto válido y que ha aportado. A pesar de ese elemento que veo que hay una generación que se va a relevar y que va a lograr darle un impulso. Por ejemplo, en Liberación, el discurso va y viene en el tema socialdemócrata, según los analistas. Dependiendo de quién tengamos de candidato, se relajan los principios socialdemócratas y se fortalecen los conservadores, o viceversa. Bueno, yo no sé si esta, pero muy pronto vamos a ver que esta generación socialdemócrata, porque además Costa Rica tiene eso en su genética, ¿verdad? Esa socialdemocracia latica que llamaba Pepe. Sí. Bueno, si esa generación, tal vez que venga seguida de nosotros, se identifica y se ve a sí misma con esos elementos en común, pueden hacer una nueva alternativa socialdemócrata real, ya no basada en liderazgos, en esos cacicazgos a la Ricardo Jiménez, a la Don Cleto, a la Otón Solís, sino que ya visto desde una perspectiva generacional. Bueno, ahí hay una alternativa, pero lo que, nada más brevemente, decir que sí creo que están en política y son muy activos. Lo que pasa es que no se reconocen dentro de una estructura partidaria, porque eso sí los tiene decepcionados
frustrados, ellos no ven que el camino o la vía sea estar integrados en un partido político. Me parece que ven más la iniciativa popular como una vía de manifestarse y de lograr cambios más que la vía partidaria. Yo a veces percibo al joven como muy identificado, que se mete en un partido político porque se enamora de una figura que no conoce, la defiende a capa y espada como que si fuera la bandera del Saprissa o de Alajuela, ¿verdad? Que eso es fútbol, eso no cambia en nada la sociedad, como si lo cambia la política. Y en ese espacio creo que lo joven pierde la perspectiva que es el cambio y la construcción de una sociedad. Ustedes dos han pasado por los partidos políticos, han sido regidores, han estado en funciones importantes del partido. No me van a mentir porque ya empezarían siendo malos políticos. Imagino que ambos sueñan con ser diputados. Si me dicen lo contrario, están descartados ya como políticos nuevos y novedosos y honestos. Y honestos, porque no dicen las aspiraciones. En este país parece que cuando uno tiene una aspiración hay que negarla para que la gente le crea. No. Sobre todo en el caso de ustedes jóvenes, preparados, creo que es una aspiración válida. Bueno, ese espacio dentro de los partidos políticos, cuando un joven despunta por sus capacidades, empieza a tener obstáculos, como ustedes dos lo decían antes. Pero, ¿por qué los líderes nuestros, se llame Oscar Arias, se llame Otón Solís, el nombre que usted quiera, digo esos dos pensando en los partidos de ustedes, ¿por qué no tienen una referencia sustancial sobre la necesidad de tener jóvenes formados y críticos? ¿Por qué al político le cuesta tanto tener gente crítica a su alrededor? Yo siento que en el partido mío es la excepción, don Claudio. Ya lo decía el compañero, en el PAC hay mucho joven. De hecho, estatutariamente el 10% de las estructuras partidarias deben ser conformadas por jóvenes. Dichosamente, esa cuota que nos da el estatuto, nosotros nunca la cumplimos, siempre vamos más allá. Ahorita las estructuras, tanto distritales, cantonales como nacionales, anda muy por encima del 30% de participación de jóvenes. El joven tiene una participación tremenda. Si usted se pone a ver los asesores de la fracción legislativa del PAC, un 80% son jóvenes. Y son jóvenes que el mismo partido fue el que los formó. Y hoy están ahí. Te puedo nombrar a Paola Vega, le puedo nombrar a Ana Rocío Abarca, y así hay montones de Mario Alfaro, que es un periodista bastante bueno. Hay un montón de gente que está tratando, que está incidiendo en la necesidad, y que siento que el liderazgo nuestro, en este caso Otón Solís, sí ha sabido tomarle en cuenta. Ahora, un arma de doble filo, digámosle que sí, no, porque el joven, como te decía, tiene una agenda clara, y a veces se vino ese choque de pensamiento con el líder fundador, que es don Otón. Yo francamente me encasillo dentro de los otonistas, dentro del PAC, y creo que nuestros principios deben mantenerse tal cual nos vio nacer. Por supuesto, teniendo la apertura para temas de actualidad, como es lo de la diversidad, como es lo del Estado laico, situaciones que este país tiene que llegar a dar, pero que bueno, no es que no se les den, o sea, sí se les están dando. De hecho, por eso es que estamos tratando de poner en el tapete un partido como Acción Ciudadana, esto del Estado laico, esto de los derechos civiles para personas con diversidad sexual y algunos otros temas que, aunque nos tachan de que Costa Rica no está preparado, digo que sí lo está. Hace una semana leí en La Nación un artículo de un editorialista que decía y criticaba abiertamente el matrimonio civil. Y decía que las personas que se casaban civilmente eran unos tal por cuales, que lo que estaban era un concubinato escandaloso, que no respetaban los principios de la iglesia, que más bien deberían ser hasta excomulgados y sacados del país como traidores de la patria. Eso hace 50 años, una herramienta legal. Si nosotros nos ponemos a esperar a que Costa Rica termine decidiendo qué es bueno y qué es malo para el país a nivel de derechos civiles, creo que se nos va a ir el tiempo. O sea, la lucha.
Cuando es su casa, todo se disfruta. Aproveche para tener la suya con el Banco Nacional, que ofrece excelentes condiciones y las tasas más competitivas. Llámenos al 2211-2000 y empiece a disfrutar de su casa. Banco Nacional, en crédito hipotecario más cerca de usted. Él la engaña con la secretaria en el 10. Son descubiertos en el 17. Ellas luchan por el amor de Juan Gerardo en el 18. No logra decidirse por ninguna en el 19. Sorprendiendo a todos, huye con su vecina en el 25. Todo esto está pasando ahora en Telecable. Desde 89 canales con todo el entretenimiento. Por solo 13,950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Me gustaba algo que decía Miguel, que nos ubicó a todos. Creo que es una ubicatex. Cuando Miguel decía, palabras más, palabras menos, que lo importante no es una lucha por los jóvenes o por los sueños de los jóvenes, sino que es una lucha por los grandes temas nacionales en donde los jóvenes están involucrados. Algo a lo que David hacía referencia también cuando decía que los jóvenes, y yo hago esta diferencia siempre, los jóvenes son siempre tomados en cuenta en el mundo de las palabras, en la política, con A, no es una cuestión de género. Entonces son metidos en la campaña, ese mundo de la política, para que vayan, peguen banderas, peguen calcamonías, para que convenzan gente, para que se pongan una camiseta en la escuela o en el colegio, de ahí la elección. Pero cuando viene el mundo de la política, con O, lo político, que es la toma de decisiones, que vos hacías referencia, ahí son excluidos. Sí, completamente. ¿Verdad? Sí. Se hace el gabinete, se conforman los espacios para diputados. Hay dos defectos. Uno, los jóvenes que creen que solamente por ser jóvenes tienen derecho a un espacio. No. Hay gente que tiene 50, 60 años que tiene un espíritu joven y tiene capacidad y se ha preparado. Y hay otros jóvenes que están totalmente desarraigados del interés nacional. Voy aterrizando. ¿Cómo hacemos para que el joven comprenda que el tema de meterse en política conlleva una responsabilidad fundamental? Que tal como ustedes lo han hecho en administración o en derecho, tienen que formarse primero. Segundo, por supuesto, que tengo que empezar a aprender de la política, porque ya hemos tenido ejemplos en nuestro país de jóvenes que llegan a la política creyendo que de la universidad lo aprendieron todo y son los primeros que cometen errores en el ejercicio de la función pública por su novatez. Eso pasa en toda institución deportiva, social, política. ¿Cómo hacemos para que los partidos políticos primero formen a los jóvenes, les den espacios a los jóvenes y luego les den posibilidades de tomar decisiones en gobierno? Bien, los jóvenes en política es todo un paradigma de discusión. Me relataban a mí que tras bambalinas, la creación de la juventud liberacionista, que es como un referente para hablar de juventudes políticas en Costa Rica, se creó porque, bueno, en aquel tiempo había una serie de muchachos con iniciativa, inquietos, y entonces, bueno, para callarlos y para tratar de mantenerlos un poquito en raya y no molesten a los de arriba, bueno, entretengámoslos nombrando al presidente de juventud, entretengámoslos eligiendo al que va al directorio, y ese fue como el paliativo, el diazepam ahí para mantener esa hiperactividad, la ritalina más bien, para mantener esa hiperactividad política, ese espíritu combativo a raya. Bien, la política es una vocación y por tal es algo a lo cual hay que dedicarle la vida. Y hay que sacrificar familia, hay que sacrificar economía personal, hay que sacrificar metas personales, ambiciones personales. Eso es lo primero que tiene que entender un muchacho. Y por tal sabe que no es fácil. Eso no va a ser fácil. Por lo general, los que buscan estar en política buscan el glamour, estar cerca del presidente, del candidato, ser asesor de casa presidencial, ser asesor del ministro, ser parte de los asesores de fracción. Ponerse una corbata y un saco. El estatus. Sí. Pero eso no es política.
Y cuando ustedes dos mencionaban acá que, bueno, es que les piden que participen en política pegando, pues que eso no es, no, hay un elemento que eso no es política. Correcto, yo no puedo aceptar que eso esté dentro del concepto de política, no, eso es otra cosa, eso es colaborar o apoyar, o lo que sea, pero no es política. Política es pensamiento, es generar ideas políticas, es tener iniciativas políticas transformadoras, es tratar de mejorar la condición de vida de los demás a través de mi esfuerzo, de mi liderazgo, de mi apoyo y mi contribución. Obviamente eso tiene que tener un acompañamiento. Si no hay estudio y riguroso y a profundidad y sacrificado, no puede llegar a ser un político, porque dentro de lo que tenemos, el problema que tenemos ahorita en el país, mucho yo lo reflejaría, aparte de la frustración y el desinterés que hay, es que tenemos un montón de políticos improvisados, gente que nunca ha ido a una comunidad, diputados que no conocen las necesidades de sus caseríos, de sus cantones, de sus distritos. Entonces llegan a la asamblea, pegan 4 gritos y ya son diputados. Eso no puede ser. Entonces, y ni para qué cuando están redactando leyes o opinando sobre proyectos de ley. ¡Ave María! O sea, eso es una cosa, eso debería estar penado por ley. Eso debería ser causa de cárcel, porque eso es una barbaridad, el daño que se le hace a la historia de un país, al orden político, y ni para qué a la misma ciudadanía cuando se vota mal un proyecto de ley, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema de la política hay que agarrárselo con esa seriedad, desde la perspectiva de la vocación. Es un apostolado. La política debe ser un apostolado, Totalmente, una entrega total a esto. Si uno no está dispuesto a eso, por eso es que no van a haber muchos. Por eso es que no van a haber muchos. Políticos van a haber pocos, pero ojalá que esos pocos sean buenos y bien preparados. En eso de pocos y bien preparados. Ahora que Miguel echaba el cassette para atrás y nos hablaba de tiempos pasados, por supuesto antes la gente moría a los 50, 55 años, entonces muchos llegaban a ser diputados o presidentes de 20 o 30 años aquí en Costa Rica. Sí. Hoy el promedio de vida anda en 80. Los que tenemos 50 estamos jóvenes aún, dentro del espacio de nuestra sociedad. Pero el ser joven, vuelvo al tema que Miguel planteaba y lo planteaba bien, requiere también experiencia. No es sencillamente porque soy joven, hágame un espacio, tengo que demostrar habilidades y cualidades. Sí. Pero también tengo que tener criterio para escoger a mi líder, porque muchas veces escojo a mi líder sencillamente porque es el candidato o el precandidato, a pesar de que tiene deficiencias. Al joven hay que dejarlo cometer errores. Es que, don Claudio, nadie nace aprendido en esto. Y el que diga que como político desde que empezó se ganó un 100, está mintiendo. Usted cuando toma una decisión y se fue por el candidato que usted creyó bueno y ya sobre el camino se dio cuenta de que no era tan bueno, pues es experiencia. Y eso a un joven nadie se lo puede decir. Nadie aprende por cabeza ajena. El joven tiene que meter las patas, cometer errores, para enterarse y darse cuenta de que la cosa en política no es como se la cree o como su pensamiento idealista se lo pintaba. Hay que, por supuesto, que ver las cosas de una manera y yo siento que el joven sí está participando. Pero al joven lo que más le cuesta a veces es ceder. Y sí. En política hay que ceder tanto, ¿verdad? Lo ve uno con los hijos, a veces les cuesta ceder y entender que el mundo que ellos están viendo no es el mundo que existe, que todos comparten, que tiene que ceder en aspiraciones. Otto Guevara era comunista cuando estaba en la universidad, ¿verdad? Él mismo ha dicho que pertenecía a grupos de izquierda y ahora clase de evolución. Ahora es uno de los grupos de extrema derecha de Costa Rica. Y por supuesto que la vida le va dando a uno formas de pensar y experiencias que te van haciendo madurar. Yo creo que ese aprendizaje es necesario para todas y cada una de las personas. Y bueno, no es que por ser jóvenes tienen que darnos espacios, que ese espacio hay que irlo a pelear en esos escenarios políticos. Eso me parece muy bien. En esas formas. Y incomódele a gente que le incomode, hay que darlos. Ahorita yo tengo un incendio prendido en Pérez Celedón porque hay 3 candidatos a diputado. Un doctor, un comentarista de radio y mi persona. ¿Y a quién le tiran? Al más chiquillo, porque es el único que es el presidente municipal y es el que puede poner en apuros a los candidatos que están un poco más. Bueno, y yo le apuesto al joven
Sí, te veo preparado, te veo con posibilidades. Me parece que la política, si conoces a los otros dos rivales, pero me parece que la política tiene que renovarse ya. Y la política no es de ser un señorón y tener una figura enorme, usted tiene que demostrar capacidad. Apostolado, dijo Miguel. Sí, pero hay un elemento. Solos no hacemos nada. Solos no hacemos nada. Si en la Asamblea Legislativa llega David solito con una serie de propuestas ambiciosas, importantes para el país, sanas, digámoslo así, bien intencionadas, más allá del discurso dominante de su partido cuando tenga que desligarse de él, muy poco vamos a avanzar. El gran avance o la piedra de toque aquí la da el elemento generacional. ¿Qué vamos a empujar como generación? ¿A qué le vamos a dar prioridad? A partir de ahí vamos a comenzar a ver cambio, porque a la asamblea, si llegas vos con la edad de piedra en todos los demás curules, no avanzas absolutamente nada. Entonces, insistir en el punto de generación, y eso tiene que trascender los partidos políticos. Usted lo dijo muy bien antes, don Claudio. Por encima de todos somos costarricenses. Por encima de todo el variopinto de partidos que tenemos, de la caja de lápices de partidos políticos que tenemos, de todos los colores habidos y por haber, necesitamos priorizar sobre el costarricense que se lo está llevando el carajo. Sí. Por el costarricense que no está comiendo. Por el costarricense que tiene que sacar a su muchacho del colegio y ponerlo a trabajar. Por el muchacho que puede ser un excelente prospecto de ingeniero, pero no puede ir a la universidad. Ahí es donde tenemos que priorizar. Y hay algo que es fundamental, que ustedes como jóvenes deben promover. Esto ha sido un país exitoso. Esto no es un país derrotado ni mediocres. Que en los últimos años las cosas no han caminado bien es otra cosa. Pero es un país que ha demostrado que con su sistema, con su democracia, ha logrado cosas que en muchos otros lugares se añoran. Pero que desgraciadamente los jóvenes nacieron en ese espacio, se acostumbraron a eso y creen que eso está en todos lados. Yo quiero agradecerles la presencia en Noche Sin Tregua hoy, desearles la mejor de las suertes. Creo que si Miguel llega a ser diputado por Alajuela y vos por San José y Pérez Celedón, el que va a ganar es el país. No estoy haciendo proselitismo, sino estoy diciendo lo que yo pienso de dos personas que conozco, formadas, que creo que merecen un espacio en una política con P mayúscula. Gracias. Muy amable. No sé si quieren agregar algo más. No, agradecerle a don Claudio, por supuesto, la oportunidad, insistirle a la población joven de este país a animarse a participar en estos procesos electorales, a no esperarse únicamente a mover gente el día de las votaciones, sino participen, anímese. Va a ver que su país, su cantón, su comunidad se lo va a agradecer. Política se hace en todos lados, no necesariamente en partidos políticos, asociaciones de desarrollo, fundaciones, ONGs. Creo que la política debemos engrandecerla de una vez por todas y únicamente se da con participación. Miguel. No, agradecer muchísimo el rato tan ameno acá y decirle a los muchachos y a los padres de esos muchachos que tienen alguna inquietud sobre que las cosas pueden mejorar, decirles que las cosas van a mejorar en el momento que nosotros decidamos que mejoren. El día que ese padre de familia incentive a su hijo para que se forme políticamente y ese muchacho tome la iniciativa de participar y de integrarse, ahí ese día las cosas van a comenzar a cambiar y este país va a comenzar a tener un derrotero mucho más social, mucho más sensible, más solidario, del cual todos esperamos suceda pronto. A ustedes agradecerles, les prometo otro programa con 3 jóvenes en Noche Sin Tregua. Vamos a continuar, pero siempre con jóvenes, con la calidad y la preparación de Miguel y de David. Buenas noches y aquí nos quedamos nosotros disfrutando un rato estos aperitivos. Nos vemos en 8 días. Que están bien ricos.